Hola amigos, mi nombre es Alan, bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy quiero contestar una pregunta muy recurrente entre los comentarios, que es cómo inicié como programador. Originalmente no me gustaba contestar esta pregunta porque pienso que el camino a convertirte a programador es muy variado y eventualmente reflexioné más sobre la pregunta y me di cuenta que hay valor al contar mi historia de cómo fue que empecé como programador, porque precisamente porque hay muchos diferentes caminos para convertirte en programador, es probable que al menos uno de ustedes o dos de ustedes se identifiquen con el camino que yo tomé y a lo mejor lo pueden tomar como inspiración para saber que el camino que yo tomé es un poco raro, pero me funcionó. Así que como me funcionó a mí, te puede funcionar a ti. Me voy a regresar como hasta 1998, 1997, más o menos, que de pura casualidad tuve que ir a la biblioteca acompañando a un familiar. Y como estaba muy aburrido, empecé a dar vueltas sobre la biblioteca y eventualmente empecé a sacar libros simplemente para saber cuál era el contenido de los libros. Y eventualmente me encontré con un libro que decía Basic y no entendía exactamente de qué se trataba el libro. Y casualmente estaba la bibliotecaria acomodando libros en esa sección y le pregunto de qué se trata este libro porque no le entiendo. Entonces la bibliotecaria me dice que es un libro de programación de computadoras que utiliza un lenguaje de programación que se llama Basic y que si quiero practicar o que si quiero utilizar los ejercicios del libro, hay una computadora en el segundo piso de la biblioteca que la puedo utilizar, pero tiene un límite de tiempo de 30 minutos. Entonces, como la persona que estaba acompañando a la biblioteca iba a estar ahí por varias horas, decidí ir al segundo piso. La computadora, que ni sabía que era una computadora en aquel entonces, estaba disponible. Y ya más o menos la bibliotecaria me enseñó cómo prenderla, cómo utilizarla, cómo abrir el programa de Basic. Y empecé a leer el libro y empecé a hacer los ejercicios en el libro. Y fue en ese momento en el que me di cuenta que podía hacer que una máquina hiciera lo que yo le pidiera que hiciera. Entonces empecé a hacer un juego basado en texto y el juego era bastante chistoso. Desde mi punto de vista era bastante chistoso porque se trataba de que ibas manejando y un policía te detenía. Entonces tenías la opción de poder sobornar al policía para que te dejara ir o no te dejara ir. Y si lo sobornabas con el suficiente dinero, entonces el policía te dejaba ir. Pero si no lo sobornabas, el policía se ofendía, te mandaba a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un juego bastante divertido y lo programé completamente en Basic y le puse colores y le puse varias rutas. Fue en ese momento en el que la programación hizo clic en mi cabeza y a partir de ese momento iba a la biblioteca casi todos los días y eventualmente conocí el internet y eventualmente conocí otros lenguajes de programación y alrededor de cuando tenía 14, 15 años más o menos, yo me encontraba mucho jugando un juego que se llama Diablo y creo que era Diablo 2 el que estaba jugando. Diablo 1, Diablo 2, no recuerdo exactamente. Y para los que recuerdan, para los que son lo suficientemente viejos como yo para que recuerdan jugar Diablo, recordarán que había una opción de exportar tu personaje y poderlo compartir con tus amigos. Y también había opciones, había otros programas, otras utilerías que te permitían cambiar el tipo de armaduras, el tipo de armas que podías utilizar, que tu personaje podía utilizar. Entonces, eventualmente construí una página que te permitía compartir esos personajes y poder buscar esos personajes con las personas que compartían sus personajes. Y tomó cierto tipo de popularidad al grado en el que mi hosting gratuito me dijo que tenía que pagar si quería mantener el servicio. Sin embargo, en aquel entonces los servicios de hosting, no existía DigitalOcean, no existía AWS y los servicios de hosting estaban demasiado caros y eventualmente tuve que sacar de circulación mi página, mi buscador. Ahora que soy adulto me pongo a pensar que pudo haber sido una buena oportunidad para hacer dinero, pero lamentablemente en aquel entonces simplemente no tenía la visión ni no tenía el capital para poder mantener con vida esa página. Entonces, al poco tiempo después de que tuve que tirar la página, un conocido mío era fotógrafo y necesitaba una página web. Entonces él sabía que yo estaba muy involucrado con la tecnología y me preguntó que si sabía de alguien que podía hacer páginas web. Entonces yo le dije, yo puedo hacer páginas web. Y me dijo, bueno, ¿por qué no me haces una? ¿Cuánto me cobras por hacerme una? Y en aquel entonces, como aún era adolescente, tenía alrededor de 16 años, realmente no pensaba en términos de dinero y lo que realmente quería y no podía comprar era un PlayStation 2. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer tu página web a cambio de un PlayStation 2. Y así hicimos el trato. Entonces terminé su página web, que era bastante complicada ahora que pienso en ello, porque
él podía subir las fotos a su servidor web a través de FTP. Entonces el programa que escribí en PHP, y así fue como aprendí PHP, identificaba que había nuevas fotos en una carpeta, entonces las cargaba en la página web y los clientes de mi amigo fotógrafo podían entrar al sistema y hacer comentarios sobre las páginas, sobre las fotos, para que mi amigo fotógrafo pudiera hacer las ediciones apropiadas, y así mi amigo fotógrafo evitaba estar imprimiendo fotos que a los clientes no le gustaban y eventualmente tenía que tirar esas fotos y desperdiciar dinero y desperdiciar materiales. Entonces, ahora que lo pienso, de hecho debí haberle cobrado muchísimo más dinero por el sistema que le creé, pero en aquel entonces lo único que quería era un PlayStation 2 y se lo cobré con un PlayStation 2. Eventualmente fui a la universidad, y en la universidad recuerdo que había un profesor que era un profesor de ciencia de los materiales, y el profesor tenía una clase bastante difícil. Él era muy conocido por tener una clase bastante difícil donde el 80-70% de los alumnos no pasaban. Entonces, al inicio del semestre, el primer día, el profesor dice: tengo un proyecto especial a final de clase, y básicamente este proyecto consiste en que puedes agregar en un programa de computadora en el que puedas agregar moléculas, un número indeterminado de moléculas, que puedas elegir el tipo de moléculas que son y que puedas visualizar el tipo de enlaces que existen entre las moléculas, enlace covalente, etc. Entonces ese era el proyecto final, y dice el profesor: si terminan este proyecto, están garantizados que van a pasar esta clase. Entonces, como yo ya sabía programar, y en aquel entonces programaba mucho con Flash y con ActionScript 3, lo que hice esa misma tarde, pensé, bueno, eso es un proyecto bastante sencillo para mí, no tiene chiste hacerlo. Entonces, después de la clase ya no tenía ninguna otra clase. La clase terminaba alrededor de las 12 de la tarde, y para las 3 de la tarde estaba tocando a la oficina de mi profesor y le dije: aquí está el programa final. Se lo enseñé y el profesor quedó completamente impresionado de, primero, cómo funcionó el programa, porque no solamente encontraba los enlaces covalentes, sino que también encontraba la fuerza entre el enlace, podía seleccionar el diferente tipo de moléculas, comprobaba que el enlace era válido, etcétera, etcétera. Entonces él quedó completamente sorprendido que lo había terminado tan rápido, y en ese momento me ofreció un trabajo como asistente de investigación. Ahora, cabe resaltar que los asistentes de investigación son trabajos reservados para personas que están estudiando un doctorado. Entonces el simple hecho que estaba en segundo semestre de universidad y que me hayan ofrecido ese trabajo era una cosa bastante inusual. Y en aquel entonces me pusieron a programar sobre C, C++, para hacer programas realmente de bajo nivel, hacer simulaciones de presión sobre materiales compuestos utilizando elemento finito, algoritmos de elemento finito, etc. Entonces tuve la oportunidad de desarrollar no solamente mis habilidades matemáticas, sino también mis habilidades de programación en diferentes tipos de lenguaje. Mientras seguía desarrollando mi carrera en la universidad, tuve la clase de arquitectura de las computadoras, y nuevamente el maestro que daba la clase, que impartía la clase, era muy conocido por dar una clase muy difícil y donde la mayoría de los estudiantes reprobaban la clase. Y para ser sinceros, la clase sí era bastante difícil. Entonces recuerdo que estábamos viendo programación de bajo nivel y de cómo se conectan todos los componentes. Y eran más que nada diagramas, cómo funciona un puntero de instrucciones, cómo funcionaba el ciclo Van Neumann. Y eventualmente el profesor pone un ejercicio en el pizarrón y dice: la persona que pueda resolver este ejercicio puede salir temprano de la clase. Extiende un plumón y dice: ¿quién quiere ser el primero en intentarlo? Entonces yo me le quedo viendo el pizarrón. El ejercicio era simplemente invertir una señal. Entonces en mi cabeza lo único que tenía que hacer era invertir el diagrama. Entonces me paro, agarro el plumón, y al lado del ejercicio que él dibujó simplemente empiezo a dibujar el mismo diagrama volteando hacia el pizarrón. Empiezo a copiar el diagrama, simplemente que lo copio al revés. No me tardé ni 30 segundos. Entonces le regreso el plumón al profesor. El profesor se le queda viendo al pintarrón, y en ese mismo momento me dice el profesor: ¿te gustaría trabajar conmigo en el centro de redes? Y en ese momento le dije que sí. Entonces empecé a trabajar en el centro de redes, haciendo programación de redes a muy bajo nivel y trabajando con toda la red de la universidad, que tenía alrededor de 40,000 usuarios concurrentes. Entonces aprendí demasiado acerca de cómo funcionan las redes a bajo nivel, cómo funcionan los diferentes protocolos, y eventualmente empecé a conocer más personas y me dieron un trabajo como programador, y ahí tenía alrededor de 21 años, y me dieron un trabajo como programador web.
donde estaba desarrollando una aplicación web, un CRM, que en inglés significa Customer Relationship Management, o sea manejar las administraciones, manejar las relaciones de los clientes. Es un programa muy utilizado, es un tipo de programa muy utilizado por personas que se dedican al desarrollo de negocios o personas que se dedican a ventas. Y eventualmente empecé a hacer programación de marketing digital y ahí fue donde me enamoré completamente con el marketing digital, especialmente con la tecnología relacionada con el marketing digital, y empecé a tomar trabajos donde tenía que hacer tecnología de publicidad, en donde los algoritmos de inteligencia artificial para poder determinar a quién le vas a mostrar cuál publicidad, y así fue como empecé a desarrollar mi carrera. Y ese realmente fue el inicio de mi carrera profesional. Como podrás ver, mi carrera realmente empezó cuando era un adolescente, cuando tuve mi primer trabajo de medio tiempo. Y la manera en la que obtuve esos trabajos fue simplemente por mi pasión a la programación, fue porque no me daba miedo hablar y decir sí, sí lo puedo hacer, a pesar de que no lo sabía hacer o de que no tenía la experiencia para hacerlo, pero tenía el conocimiento teórico de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo a muchos programadores que van empezando. Si tienes este tipo de oportunidades para empezar, y a pesar de que a lo mejor no tienes la experiencia profesional haciéndolo, pero siempre y cuando tengas el conocimiento teórico, tengas una vaga idea de cómo realizarlo, lo que te recomiendo es que digas, sí, sí lo puedo hacer. Lo haces, lo terminas, creas una buena relación, y en mi experiencia, una vez que tienes un cliente, dos clientes o un proyecto, dos proyectos, conseguir el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto es un proceso bastante natural y bastante orgánico. Así que mi recomendación es no tengas miedo, sé seguro de ti mismo, confía en tus habilidades, confía en tu conocimiento, y más que nada, ten esa pasión por la programación, porque eso te va a llevar muy lejos. Eso es todo por hoy. Espero que mi historia te ayude a explorar los diferentes caminos que puedes tomar para convertirte en un programador profesional. Y si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, déjame un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias.